rector, pero que va a llegar después. Y es para mí un gran placer de recibir aquí en el IAN al doctor Gianni Toglioni, que es doctor en medicina, y a pesar de eso es el secretario del Tribunal Permanente de los Pueblos desde ya muchos años, desde casi la fundación, ¿no? Y como él estaba aquí por razones profesionales de su profesión como médico y responsable del Instituto Negri en Milano, hemos aprovechado de su presencia en Quito para presentar justamente lo que es el Tribunal Permanente de los Pueblos y lo que significa su acción, porque a veces es difícil de entender lo que es un tribunal de opinión y de saber, de tratar de entender también cuál es el papel y cuál es la eficacia de este tipo de acción. Justamente él me llevó ahora un libro que se llama Colombia entre violencia y derecho, que es un libro que retoma los textos y las sentencias del trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia, que ha sido muy activo en Colombia desde ya muchos años. Me acuerdo una sesión de este tribunal que he podido presidir allá en 92, me parece, sobre la impunidad en América Latina. Y así en América Latina el tribunal ha sido muy activo, pero también en otros continentes y sobre otros temas que el doctor Toglioni va a explicarnos. Así le doy directamente la palabra para que podamos aprovechar lo más posible del tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Es decir, ha sido una gran sorpresa para mí cuando he recibido la invitación por parte de François Autard, que se encuentra aquí trabajando como profesor honorario de esta institución de investigación en Ecuador, de aprovechar de esta oportunidad. Y he pensado que, bueno, François Autard, he trabajado con él desde siempre, es un poco uno de los maestros desde el tiempo del Tribunal Russell sobre América Latina, y ha sido uno de los animadores y fundadores del Tribunal Permanente de los Pueblos. De manera que hemos tenido muchas oportunidades para, digamos, desarrollar no solamente una actividad que parece ser desde afuera una actividad que es de solidaridad con los pueblos que se encuentran en situación de opresión o de violación o de víctimas de violación de derechos humanos, sino efectivamente como un desarrollo de ideas, de categorías de referencia. Y he pensado que hoy era oportuno, sobre todo en este contexto, de poner en evidencia este aspecto que, aun por el sesgo que tengo en cuanto uno que trabaja en la investigación en uno de los aspectos de los derechos humanos, que es el derecho humano a la vida con dignidad y por eso con salud, de presentar algunos puntos sobre el Tribunal de los Pueblos. No puedes hacerse una historia que tiene una duración tan larga. El Tribunal de los Pueblos se estableció en el 79 de una manera formal, pero sus raíces están en el Tribunal Russell II de la América Latina entre 74 y 76, y en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel en el mismo 1976. La idea es de imaginar y presentar el Tribunal de los Pueblos como efectivamente como un laboratorio público donde se ponen preguntas sobre una relación que
en sí misma parecería bien establecida, es decir, que el derecho, y sobre todo el derecho internacional, es una, digamos, área de competencias, de agencias, de actividades que está encargada o que es reconocida como la área de defensa y de promoción de los derechos de los pueblos, es decir, de las personas que somos nosotros, que son los pueblos. El problema es que la pregunta que se pone frente al derecho internacional es cuánto efectivamente todo lo que el derecho internacional presenta, desde sobre todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, puede traducirse en derechos atribuibles a los pueblos históricos reales, sin quedarse sencillamente o prevalentemente en el estadio de una doctrina que se propone, que se traduce también en tratados, en convenciones, y que pero muchas veces se desencuentra con la historia real de los pueblos por el efecto de las tantas variables de la historia que el derecho internacional, que es un derecho de los estados, tiene que encontrar. Para hacer eso quiero hacer una nota muy pequeña sobre la origen del Tribunal Permanente de los Pueblos, para tomar después algunos ejemplos de temas que el tribunal ha tratado y que andan en la línea que decía antes de este trabajo de profundización e investigación, para terminar con algunos puntos de la actualidad y de la perspectiva actual del Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene que ver de una manera que me parece particularmente importante para los pueblos y en el sentido de los estados de la América Latina. ¿Cómo nace el Tribunal Permanente de los Pueblos? Nace de una intuición de un personaje muy interesante desde el punto de vista de la cultura europea y sobre todo también internacional, Elio Basso, que se había encontrado como jurado, el que tenía una competencia en derecho, pero también en economía y en política, en cuanto uno de los estudiosos de Rosa Luxemburg, de toda la parte del marxismo, se había involucrado en el tribunal Russell sobre el Vietnam y le habían pedido a un punto, después sobre todo el golpe en Brasil y después en Chile, de lanzar un tribunal de opinión sobre América Latina. A partir del Tribunal de América Latina, que había indagado las dictaduras y pero sobre todo las causas estructurales de esta dictadura de América Latina, que habían transformado en estos años América Latina en un laboratorio al final de la posibilidad de violar el derecho internacional a través de motivaciones que eran prevalentemente de tipo económico, político, de seguridad nacional o internacional. La América Latina se había transformado en algo que durante un tiempo tan corto en términos de eventos que ocurrieron y tan largo por la duración desde más o menos el final de los años 60 con Brasil hasta los años 80 con la caída, digamos, la última de la dictadura de Argentina y después la prolongación con Chile, había transformado toda una región del mundo en un tiempo tan aparentemente de derecho internacional afirmado como eran los años 70, de una manera que ponía las preguntas que ponía ahora. Y al final del tribunal en Roma, los representantes de los pueblos de América Latina se había puesto muy bien en evidencia que había una disociación importante que muchas veces uno se olvida. Había representantes de los pueblos, muchos exiliados de todos los países de América Latina,
y todos estos eran aguillados por sus estados, que se habían puesto contra un enemigo que era el enemigo interno. Una creación de una categoría totalmente de imaginario. Por eso que traducía una palabra enemigo que se confrontaba con el derecho internacional, también de la guerra y todo, pero que se podía aplicar a no importa quién. En Argentina se aplicó de una manera distinta de Brasil, de Chile, de todos. Y era interesante que todo eso ocurrió en la ausencia total de una oposición de la comunidad internacional que debería ser la garante de los derechos, y también de Naciones Unidas, que a pesar de pocas excepciones habían aceptado el hecho que había esta situación regional. Cierto, se había manifestado una oposición fuerte frente a todo lo que había ocurrido en Chile, por eso que el impacto había sido más dramático, violento, concentrado en un mes como el mes de septiembre del 73, pero al final todo pasaba durante años, muchos años, sin que había una oposición formal, al revés. Aun cuando con François el Tribunal del Pueblo ya existía, y en el 81 hemos hecho el Tribunal Permanente de los Pueblos en Ginebra, en el mismo sitio de Naciones Unidas, y habíamos hecho el primer tribunal donde se había presentado también los primeros listados de los desaparecidos de Argentina. Se habían invitado, periodistas, expertos, habían personas que no eran desconocidas, habían dentro del jurado, habían personas como Galeano, Cortázar, Joanet, Rigaud, es decir, había una representación internacional que presentaba estos datos, y no habían periodistas, y el periodista del Mundo, Le Monde, que era en ese momento el periódico de referencia como Independencia, había puesto una nota de 6 líneas que decía: se han reunido en estos días en Ginebra algunos activistas que pretenden que en Argentina hay un fenómeno de desaparición masiva de personas frente al silencio de la comunidad internacional. Punto. Sentate que evidentemente todo después apareció para dar la idea que este fenómeno de la América Latina había documentado algo que nadie pensaba podía ocurrir. Se había clausurado la época del Tribunal de Vietnam en el 75, parecía que había como una posibilidad de, digamos, confrontación, diálogo entre pueblos y poderes, por eso que el pueblo de Vietnam se había puesto como el vencedor con respecto a toda la parte de un poder como Estados Unidos, pero mientras tanto se clausuraba la época de la decolonización, por eso las últimas colonias portuguesas se habían transformado en países con un futuro, y a pesar de eso la idea era que había algo que pasaba que no era ni tranquilo por el presente ni para el futuro, y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos al final se presentaba como una propuesta de imaginar que menos de 30 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos era importante retomar el camino del derecho para evitar que la defensa de los derechos humanos se concentrase solamente en la defensa de individuos, dejando de lado la parte de lo que pasaba a los pueblos. De manera que era importante lo que pasaba a los individuos que hacían Amnesty International, pero que todo lo que pasaba con los pueblos, una vez que los pueblos o los estados encontraban una manera de gobernarse reconocida por la comunidad internacional, todo estaba listo. Es decir, era una manera de hacer democracia. El Tribunal de los Pueblos se pone directamente como una herramienta al servicio de los pueblos, bien conociendo que no era necesario ni se podía imaginar de dictar un nuevo derecho internacional, sino que era importante retomar el rol del derecho a partir de la voz de los pueblos, es decir, del planteamiento que los pueblos podrían hacer para tener una tribuna y una visibilidad
frente a la ausencia del derecho internacional. La Corte Penal Internacional aún no existía, ni se hablaba de la Corte Penal Internacional, se había discutido de algo como de un instrumento del gobierno internacional, de manera que se pensaba de dar efectivamente un espacio a un tribunal que era de opinión, y pero que pensaba que la opinión no era sencillamente un ejercicio de solidaridad, que era efectivamente el hecho de una elaboración por parte de expertos no solamente de derecho, sino de derecho, de economía, y sobre todo representantes de la cultura de los pueblos. Estaban representantes de todos los países, más o menos todos, es excesivo, pero de todos los continentes y las regiones. Para dar idea, uno de los vicepresidentes era Oda Makoto, un japonés que era uno de los únicos que se había opuesto a toda la parte de la política belicista de Japón, se había puesto como defensa también de los disidentes de los, digamos, desertores norteamericanos en Vietnam. Había Ruth First, que era uno de los representantes que después han asesinado de la África del Sur, representante del apartheid, de la oposición al apartheid, es decir, Uribe, que representaba Chile, es decir, los vicepresidentes representaban un grupo de más o menos 80 personas que estaban dispuestas a actuar como jurados exactamente para responder a los pedidos de los pueblos, que ya era una primera parte. La segunda era que el objetivo específico del tribunal no era tanto ni prevalentemente de reconocer las responsabilidades de las personas o de los estados que se llamaban a juicio en estas sesiones del tribunal, sino efectivamente de explorar las leyes o los tratados o las convenciones internacionales del derecho para identificar salidas, desarrollos por adelante que permitían efectivamente una representación alternativa, complementaria a la que el Tribunal del Derecho Internacional no podía prever. Como decía, en la segunda parte no se puede resumir ni de lejos las más que 40 sesiones que hemos tenido, por eso que el Tribunal siempre se organiza, cada sesión del Tribunal hay un pedido de un grupo que representa un pueblo, una situación de opresión o de violación masiva de los derechos humanos. Se abre un periodo de, digamos, preparación con una evaluación de los datos de los documentos, y después la sesión, normalmente una sesión pública que se actúa también en frente de, que puede ser un representante de la defensa, y se hace un documento que se entrega antes de todo, si es el problema del juicio, se entrega al pueblo que pide, y después a la comunidad internacional, también a las oficinas de Naciones Unidas, para que todo eso pueda tomarse en consideración. Yo pienso que sea útil de los tantos casos que hemos tratado, mencionar algunos que me parecen particularmente útiles en el sentido que mencionaba ahora. Una primera sesión que me parece útil, por eso que sigue siendo un problema abierto al derecho internacional, es una sesión de un pueblo que nunca se ha transformado en un Estado, que es interesante. Por eso, para dar la idea de esta situación, el pueblo del Saharaui ha sido la primera sesión, un pueblo que tiene también una tradición oral ni escrita de toda su historia, que vive al confine, a la frontera siempre de tiempos del colonialismo, del postcolonialismo, de tantos colonialismos de España, de Marruecos, de los intereses de Estados Unidos estratégicos y también de las minas de fosfatos. Es un pueblo que vive en el desierto, es un pueblo que no estaba reconocido ni como pueblo, y con la sentencia del tribunal que se presentó en Bruselas frente a una oposición muy fuerte, casi violenta de los de Marruecos, que eran muy tantos exiliados también o migrantes en Bélgica,
se ha transformado después en una carta que durante años se ha transformado en la carta de identidad del pueblo saharaui frente a la Unión Africana, que reconoce el pueblo saharaui. Y pero mientras tanto hay dos informes que reconocen el pueblo saharaui por parte de las Naciones Unidas, de expertos, pero nunca se llega a reconocer esto ni como estatuto de observador ni nada, por dar la idea de interés que es posible que haya pueblos en el mundo que no tengan una representación de cualquier tipo. Todos lo conocen, hay montones de gente que van, hay una represión permanente de estos pueblos. Si usted ve un informe recién preparado para alguien que conoce también muy bien Ecuador, como Carlos Beristain, que ha sido uno que ha hecho una encuesta de 3 meses, durante 3 meses viviendo con el pueblo saharaui, que ha publicado 2 volúmenes de todo lo que está pasando en este pueblo saharaui, y eso, este pueblo no existe, no se puede ni presentar a la Corte Penal Internacional que ahora existe. Nos han pedido de hacer la segunda sesión con el pueblo saharaui y de repente hay una prohibición de hacerla, que sea en España, que sea en las Canarias. Es decir, el problema de la invisibilidad de los pueblos es un poco como el hecho de poder decidir que alguien es algo que no pone problema. Lo menciono por eso que es un ejemplo de una otra situación que sigue siendo importante como invisibilidad de los pueblos. Lo hablaba antes con François. En el 2010 hemos tenido en Irlanda una sesión del Tribunal de los Pueblos sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno de Sri Lanka en la matanza que han tenido contra los tamiles, y pero también contra la comunidad internacional. Por eso la comunidad internacional había armado una comisión internacional de paz y reconciliación y de reconocimiento evidentemente del pueblo tamil dentro de la isla de Sri Lanka, y esta comisión había fracasado por el hecho de un boicoteo formal de Estados Unidos y de Inglaterra, que habían dado de hecho este permiso de seguir una matanza sin respeto de ninguna manera de los civiles, y ahora nos han pedido de nuevo eso frente a una ausencia, silencio, hesitación de Naciones Unidas frente a nuevos informes que salen de Naciones Unidas, de retomar este tema de nuevo de un pueblo que quizás si existe, si tiene el derecho de existir, a pesar de los tantos muertos, de las tantas evidencias. Y es muy probable que vamos a hacer esta sesión del tribunal en Alemania antes del final de este año, para dar la idea que a pesar de tantos años, de tantos cambios de relación internacional, el problema de los pueblos, a mi lado uno podría mencionar que hemos hecho también el tribunal sobre el pueblo del Tíbet, para dar la idea que la historia se vive casi como espectadores de algo que debería ser una acusación formal a la identidad misma de la comunidad internacional, que puede retrasar al infinito el reconocimiento de realidades humanas que son evidentemente sea colectivas que personales. Las etapas que más me interesan desde el punto de vista del rol general del Tribunal de los Pueblos son otras 3 que me parecen útiles para un debate o para una concientización de hoy. Una, cuando al final de los años 80, después de muchas sesiones, se decidió de armar un tribunal contra algo que parecía fuera y que estaba fuera del derecho internacional, por eso que se identifican como agencias separadas del derecho internacional, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. La primera sesión se armó en el 88, siglo pasado, un año antes de la caída del muro de Berlín, en Berlín,
si usted quiere leer el informe, que según mi opinión es uno de los informes más interesantes de lo que puede ser lo que Martha Nussbaum llama la justicia poética, es el informe de Eduardo Galeano, que participó en este tribunal de Berlín y que hizo una charla, una presentación de clausura que es quizás uno de los resúmenes más importantes de lo que es el rol impune de la economía en la historia de las personas, de los pueblos, y que es efectivamente algo de interesante. ¿Por qué es importante eso? Por eso que por la primera vez el Tribunal de los Pueblos declaraba que había, tras de todos los problemas internacionales, había como una cada vez más fuerte presencia totalmente fuera de cualquier control en el desarrollo de los pueblos de dos agencias que se habían establecido para favorecer el desarrollo en la línea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, en una lógica de autonomía de todos los pueblos, y que habían transformado este rol exactamente en el revés. Habían transformado este rol en una asistencia al desarrollo, que era de hecho el hecho de hacer crecer la dependencia de todos los países a través de las medidas económicas de los modelos de desarrollo que eran de los países con más poderes. Y eso es una situación que sigue siendo un problema importante. La economía, años después, 10 años después, en el 98, se establece la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional, aún en su revisión reciente de los estatutos, declara que los crímenes que se cometen como un efecto indeseable de la economía, de hecho no son de competencia de la Corte Penal Internacional, es decir, que no existen, no son de competencia del derecho internacional, son crímenes económicos, no son crímenes contra la humanidad. Es decir, que hay como una manipulación del lenguaje que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional habían empezado mucho antes y de una manera pero muy impactante, de nuevo en América Latina. En los años 80, cuando se clausuraba el tiempo de las dictaduras, América Latina se había transformado en un laboratorio muy dirigido por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no excluyente de América Latina, pero específicamente acá, para un modelo de desarrollo con la receta del Fondo Monetario Internacional y la política económica del Banco Mundial, que declaraba formalmente la receta del Fondo Monetario y del Banco Mundial que los derechos humanos que se expresaban en salud y educación no eran derechos humanos obligatorios, eran derechos humanos que se aplicaban solamente si habían recursos económicos suficientes. Toda la receta del Fondo Monetario Internacional, usted puede ver todo eso, se aplicaba en el sentido, hay un informe del Banco Mundial en acuerdo con UNICEF y otros que habla en contra, pero no tanto a eso, con un informe que se llama El ajuste con rostro humano, que dice, mira, las políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial son así, es decir, no se puede discutir. Pero por favor, dice ese informe, que ha sido preparado por epidemiólogos y economistas, por favor, de mantener por lo menos un rostro humano, por lo menos de dar la leche a los niños. Es decir, se acepta el concepto que los derechos humanos, cuando se deben aplicar a nivel de los pueblos, no son más obligatorios. Y eso era un poco el problema de la transformación del derecho internacional en un derecho que de hecho era una defensa de los poderes. En ese sentido hay dos etapas, una se ha mencionado por François Autard, antes él presidió este tribunal en Colombia sobre la impunidad, que de nuevo había tenido América Latina como laboratorio de profundización. Se habían hecho sesiones preparatorias a esta sesión en Colombia, que era ya en ese momento al comienzo de su
etapa de más grande opresión y violación de los derechos de los pueblos en Colombia, con todo lo que era el narcotráfico y todo eso. Y pero hemos hecho varias sesiones en cada país de América Latina donde se había expresado una dictadura, para documentar cómo las dictaduras se habían quedado al final impunes. Las dictaduras se habían ido, a pesar de todos los informes, nunca más, pero nadie había sido enjuiciado. Y era en Bolivia, hemos tenido, en ese momento no había sido posible ni hacer un tribunal formal, una sesión instructoria. En Chile había sido muy difícil, había sido difícil en Brasil. En Colombia se había hecho, por eso que había una fuerte presencia de un grupo que era de la Liga Internacional de los Derechos de los Pueblos, con la presidenta de una persona absolutamente fundamental en la historia de la Bolivia en estos años, como Javier Giraldo, un padre jesuita que había hecho, y de otras personas que habían tenido un rol muy importante en todo lo que era la presencia. Pero el problema verdadero era que se descubría de nuevo, 3 años después del Tribunal de Berlín, que la impunidad era algo que se había transformado en una práctica común. Impunidad no existía como un problema para Naciones Unidas. A partir de la sentencia, de la declaración, del verdicto del Tribunal de los Pueblos, se abre en Naciones Unidas un proceso de evaluación que debe reconocer que de hecho no hay una medida del derecho internacional para enjuiciar lo que estaba pasando en la mayoría de los países del mundo, y que impunidad se había transformado en una categoría del derecho. El tribunal en ese sentido es la tercera etapa de la conceptualización. En el 92, mientras de nuevo se celebra, entre comillas, la descubierta, la conquista de la América, en el 92, el Tribunal de los Pueblos hace en Venecia, en Padova, una sesión sobre las raíces del derecho internacional. Poner en evidencia con un trabajo de investigación muy fuerte y un texto que sigue siendo un texto, según mi opinión, de referencia absoluta desde el punto de vista sea del derecho, sea de la historia, sea de la literatura. De nuevo hay un texto de Galeano muy interesante que lo clausura, que dice efectivamente que al final es importante reconocer, después de tantos años, que la experimentación del derecho internacional que se había desarrollado para justificar la conquista de la América es de hecho la verdadera fundación del derecho internacional, que es una fundación de violencia. El derecho internacional se descubre y se documenta en sus raíces, a pesar de todo lo que había sido la etapa de los derechos humanos, no apenas se transforma en derecho internacional de los estados. El derecho internacional no puede sino ser un tribunal que justifica las conquistas. Es decir, el derecho internacional se ha transformado paulatinamente, después de la etapa de la Segunda Guerra Mundial y del horror de los genocidios que se habían manifestado. El derecho internacional se había transformado de nuevo en una herramienta por parte de los poderes. Y es en ese sentido que, y termino rápidamente, que el tribunal hace sus secciones sucesivas, descubriendo, entre comillas, lo que después se había transformado en algo que todos conocen, en todo lo que estaba pasando en el mundo de una manera transversal, por ejemplo, en la violación sistemática de los derechos de los niños. En el año 90, la comunidad internacional había aceptado, declarado la Convención Internacional de los Niños como una nueva declaración de los derechos humanos de los niños, casi admitiendo que al final los niños no se habían considerados como humanos,
Por eso que necesitaban una convención especial para los niños y para descubrir que a los niños se podía hacer de todo. Después se ha documentado, podían desaparecer, podían ser con trasplante de órganos, es decir, toda la parte de pedofilia, todo lo que se había descubierto de una manera sistemática, que era otra cosa con respecto a lo que ocurría a nivel de toda la parte de los niños en el trabajo, en la parte del sureste asiático. Se hizo un tribunal también en el año del campeonato del mundo de fútbol del 98 en París, donde todas las multinacionales que disfrutaban los niños estaban presentes para respaldar el tribunal. Adidas, Nike, toda la parte que eran las que ahora en ese momento siguen siendo las protagonistas de lo que ocurrió ahora en Bangladesh, con la matanza de Dhaka, 2000 personas muertas. ¿Quién se recuerda de todo eso? La crónica ha tomado más o menos de 3 días, nadie ha sido incriminado, y las transnacionales, se pide a las transnacionales de reconocer por lo menos una reparación administrativa. El Tribunal de los Pueblos después de eso hace también un tribunal sobre la guerra, y los 2 puntos sobre los cuales quisiera terminar esta presentación con las propuestas ha sido uno, el tribunal sobre Colombia, por eso que el tribunal sobre Colombia ha sido una parte muy importante desde el punto de vista de la metodología para el Tribunal de los Pueblos. El Tribunal de Colombia, así como el Tribunal Segundo sobre Filipinas y otros, se actúa después de la Corte Penal Internacional, que he dicho había tomado esta responsabilidad solamente para los criminales de guerra. Es interesante, el derecho internacional sigue declarándose competente en guerras y genocidios. Mientras tanto, el derecho internacional declara que la guerra es posible y legítima. Es suficiente de darle algunas calificaciones que son aceptables. La guerra humanitaria, la guerra solidaria, la guerra para la democracia, todo eso, es decir, es suficiente que todas estas guerras, de manera que la guerra no sea más las cosas más prohibidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por hecho que todo eso es para la paz, pero el derecho se para, y las consecuencias hemos visto, estamos viendo. François, que ha visitado recién a Siria, es decir, los nombres y los escenarios de guerra se han multiplicado un poco en todos los lugares. Es posible hacer guerra, Sri Lanka, Tamil, no importa dónde. Hay el concepto de guerra, de enemigo, al final se ha transformado en las manos específicamente de Estados Unidos en la herramienta privilegiada del derecho. Es suficiente pensar después del 9 de septiembre, Irak, Afganistán, con todo lo que ha ocurrido, después toda la parte de la Libia y todo eso. ¿Por qué es importante? Porque con este sentido de transformar el concepto de seguridad en algo que es obligatorio para defender el modelo de desarrollo, todos se transforman en un posible enemigo interno, como eran los pueblos de Latinoamérica. En ese sentido, Colombia es una situación impresionante como modelo, por eso que hemos hecho tantas sesiones a lo largo de 2 años, con los sindicatos, con todo, la minería, las extracciones del petróleo, la biodiversidad, los pueblos indígenas, los sindicalistas. Es decir, en cada sesión se ha transformado en una escuela pública del derecho de los pueblos a tomar las palabras y a reconocerse a pesar de todo como un pueblo que no es representado por la dictadura. Se ha hecho los compañeros, compañeras que han armado todo eso con un colectivo de abogados han visto que han participado a las sesiones públicas del Tribunal de los Pueblos, a pesar de toda la dificultad de moverse de todos los lados, más de 8000 personas que han participado a las presencias públicas, en las sesiones públicas, para reconocerse en esta toma de palabra por sus testigos. Las personas matadas en Colombia han sido enormes.
solamente una otra situación como México, en la cual estamos ahora involucrados, ha repetido a nivel nacional, y es interesante, por gobiernos democráticos, reconocidos como gobiernos democráticos y quizás privilegiados, por ejemplo, en sus relaciones con Europa. Y François se acuerda bien cuando hemos presentado los datos de Colombia en el Parlamento Europeo, había así un grupo, pero no entra en todo, a pesar de todas las evidencias que se presentan. Este sentido es importante por el hecho que efectivamente ha transformado el Tribunal de los Pueblos en los últimos años en una parte importante de un diálogo, de una lucha, de un movimiento con muchos de los organismos no gubernamentales e internacionales, aún en un otro tribunal importante que ha sido el Tribunal sobre las Transnacionales Europeas en sus relaciones con América Latina, toda la parte de la connivencia alianza de las transnacionales con Estados y la Unión Europea para disfrutar las ventajas de los tratados económicos con países de América Latina, para imponer a los países de América Latina condiciones que son desfavorables con respecto a las que son aplicadas en Europa. Termino con dos puntos que tienen que ver con la actualidad del Tribunal Permanente de los Pueblos. El Tribunal de los Pueblos ahora está cierto involucrado en la parte de México, como he dicho antes. Hemos empezado algunas de las sesiones en Ciudad Juárez, en Ciudad de México, la vamos a hacer 3 otras sesiones este año. Estamos trabajando en el medio ambiente sobre la parte de los pesticidas y toda la parte de la violación de los derechos de los pueblos a través de los pesticidas, la impunidad, por eso que son transnacionales económicas. Ha sido impune toda la parte de Bhopal, hemos trabajado en Bhopal durante años para darle una visibilidad, para ayudar a poner en evidencia, pero a nivel internacional nada se ha traducido en algo así como de Chernobyl. Ahora se habla mucho de medio ambiente, pero siempre en una lógica de tratados económicos, sin tener la idea de una responsabilidad, al final para imponer. Todo está dejado un poco a la buena voluntad de los estados, que pueden, así como hacen para el Millennium Development Goal, retrasar sus compromisos a cuando tengan razones para cumplir con algunas de las cosas. Ahora, uno de los temas que estamos discutiendo como tribunal y discutido con los economistas es de retomar un poco la línea del fondo del tribunal sobre el Fondo Monetario del Banco Mundial y de armar un tribunal que sea efectivamente la declaración de la ilegitimidad de toda la finanza internacional. Lo que está pasando a nivel internacional es algo que es un poco el resumen de todo lo que ha ocurrido en estos años en la historia. De transformar, de cancelar la historia de las personas, de los pueblos reales, y crear una historia virtual. La historia que tiene que ver solamente con las cosas, los bienes de mercados, y los bienes de mercado que pueden ser bienes concretos y bienes virtuales, los bienes financieros. Son cosas que no entran en el derecho tiene que ver con personas, no puede tener que ver con derechos. Y el problema de reconducir cada violación a personas es una de las tareas más importantes que se pone un poco todos los estados. Si no puede ocurrir, no importa qué, se pueden desbaratar constituciones. Italia, España, Grecia. Hay un artículo muy interesante de una periodista en los días de la semana pasada, que al final dice, al final, el verdadero enemigo de la finanza en ese momento, y que se ve también en Europa, es de declarar ilegales las constituciones de los estados que pretenden que las constituciones sean verdaderas. Es decir, todos los estados que han hecho un esfuerzo para traducir derechos de salud, de economía y todo, en derechos de todos. Y de imaginar que efectivamente la democracia puede ser también la que hace un referéndum como en Italia sobre los bienes comunes. De declarar que esta democracia son enemigos. Y por eso de no hacer una guerra que no se puede hacer, sino de sencillamente de transformarla en enemigo de la finanza. Lo que no cumplen con
los dictámenes de la finanza que nadie puede controlar, al revés, como se mencionaba ahora. Todo reconoce que los dictados de la finanza responden a modelos y proyecciones que son falsas en sus datos. Y pero el hecho de reconocer la falsedad de estos datos lo mantiene impune, sobre todo por eso que dicen, bueno, hemos hecho errores de modelos económicos, nosotros tenemos buenas intenciones, así como la seguridad dice de tener buenas intenciones. De ver que el tribunal está trabajando un poco en todo eso, y una de las cosas que he discutido recién y que me parece una cosa importante cuando estuve aquí el año pasado, 2 años atrás, no sé, cuando se discutió también de la Constitución en Ecuador, es evidente que en este momento, y por la primera vez en la historia, América Latina tendría un rol muy positivo de experimentación de soluciones propositivas hacia adelante, de cómo interpretar este desafío, de cómo garantizar derechos mientras se están obteniendo resultados económicos muy importantes. El riesgo siempre es de saber si economía y derecho pueden desarrollarse manteniendo el derecho su prioridad en cuanto derecho de los pueblos, de la colectividad de los individuos. Es un desafío grande, sea a nivel conceptual, aquí se está trabajando en ese sentido. Es un desafío para nosotros que trabajamos en salud. Salud ahora se ha olvidado totalmente. Aquí también en Ecuador está el riesgo de hacer esto. Y también en Brasil, a pesar de todo lo que está pasando en Brasil. Es decir, que frente a un deber constitucional del buen vivir o de garantizar el derecho de salud a todos, al final el cuello de botella donde pasa es cuánto es compatible económicamente. Y de poner en evidencia que solamente todo eso puede ser una medida aceptable a nivel nacional e internacional. Pienso que eso es un problema de los pueblos, es un problema donde es necesario desarrollar categorías de economía de derecho que sean innovadoras, y es necesario efectivamente que se encuentre, por lo menos en estos países, que no es tan fácil. En Italia se hemos olvidado ahora con la crisis que pasamos en Italia, no sé qué va a pasar, pero quizás, ojalá que sean estos países de América Latina, que sean los que efectivamente retomen este liderazgo después de la conquista y ahora de ser efectivamente un laboratorio de propuesta para documentar cómo el derecho puede ser efectivamente, si tomado por la parte de los pueblos, el protagonista en lugar, o por lo menos, conjuntamente con la economía, pero no dejando la economía impune cada vez que se violan los derechos de los pueblos. Es un desafío. Como Tribunal de los Pueblos seguimos trabajando, hay varios desafíos intermedios, en ese sentido trabajamos con las mujeres del África, del Asia del Sureste, que trabajan en la parte de las oficinas de producción de los ¿cómo se llama? Vestidos, que son muy aisladas, y pero a pesar de todos siguen peleando en este sentido. Es una de las maneras de reencontrar una capacidad de conexiones universales en un mundo global que, por definición, como todas las realidades globales, no quiere la universalidad. El global es algo que quiere un control central para ser global. Todo que es universal pertenece a los individuos en todas las partes del mundo, es algo que tiene que ver con los pueblos. Y el conflicto entre global y universal no es soltanto conceptual, es algo muy concreto, y se traduce, cierto, en modelos económicos globales, que son los enemigos principales de los derechos universales, que son de los pueblos. Muchas gracias, Jenny, por esta exposición. Pienso que eso nos ha dado muy bien la impresión de lo que es el tribunal y su papel. Pienso que todos han entendido muy bien que el Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal de opinión, que no tiene un poder
no tiene un poder político, pero tiene un poder moral que permite justamente de llevar perspectivas que son opuestas a lo que es la justicia existente ahora en el mundo. En este sentido es una iniciativa de lo que se llama la sociedad civil, pero la sociedad civil de abajo, es decir, de los que sufren de las consecuencias de la injusticia estructural que existe en las estructuras económicas y también jurídicas del mundo actual. Y así el papel de este tribunal es un papel, justamente como lo he dicho, de tipo moral, que no tiene ningún instrumento para realmente aplicar medidas, pero que tiene un poder en el sentido de las propuestas que está haciendo y del serio de su trabajo. Es eso que fue muy importante, porque si hubo estos logros del tribunal, es precisamente porque fue un trabajo muy serio, muy riguroso, tanto en el aspecto de las investigaciones como en el aspecto del derecho. Y por eso los jueces no solamente son juristas, pero también hay filósofos, hay sociólogos, economistas, ahí también hubo algunos obispos, como el obispo de Cuernavaca en México, etc. Pero así representa realmente una fuerza que se pone al servicio de los pueblos y de las metas de los pueblos para defenderse en el nivel internacional. Ahora, si hay algunas preguntas, ustedes tienen la palabra. Sí, hay una pregunta allá. Gianni, me pareció muy interesante el momento en el que tú mencionaste que en temas como salud y educación muchas veces se habla del derecho como un derecho que genera obligaciones imperfectas, ¿eh? Es decir, que se cumplen en la medida de nuestras posibilidades o en la medida de los recursos que podemos tener. ¿Puedes profundizar un poco más al respecto? Sí. Es decir, que yo pienso que hay dos cosas que han ocurrido en ese sentido de la dicha obligatoriedad imperfecta. Primero es que el derecho se ha desarrollado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos a partir de una violación masiva que tenía que ver con la libertad de las personas, su identidad, todo lo que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial. Y se ha desarrollado durante un tiempo, aún por el hecho que había toda esta parte del colonialismo y todo, como el primer aspecto, de reconocer la igualdad entre humanos. Y en ese sentido hay una disociación. Por eso que el derecho a la vida se reconoce inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial como un derecho fundamental básico. La OMS se forma justamente para identificar la primera agencia que se forma de Naciones Unidas, para dar idea que la salud, por definición, puede ser un derecho a la vida, y a una vida con la definición que tenían muy general, genérica, pero que daba bien la idea que no se puede definir la vida y toda la dignidad, por eso que es algo de muy difícil. Pero eso, el hecho de transformar en una agencia que se transforma paulatinamente en una agencia que tiene que ver más con la tecnología de salud que con salud, favorece también el concepto de un derecho, de una declaración de derechos de segunda generación, que debían ser los derechos de la vida diaria de las personas, como si las personas podían tener dos vidas, una vida ideal y una vida diaria, ¿no?
Y en el derecho se transforma todo el lenguaje, de manera que cuando uno habla de los derechos fundamentales, también los filólogos de derecho todo, hablan del derecho de palabra, de toda parte de los individuos. Lo que pasa a nivel de la salud se transforma en algo que al máximo se acepta que sea un derecho constitucional, como si de nuevo el derecho constitucional no fuera un derecho fundamental aplicado a un pueblo, con todo lo que significa eso, que por el hecho de ser aplicado a un pueblo pertenece a este pueblo. Y en ese sentido es una expresión permanente, cada vez en evolución, según la historia de estos pueblos. De manera que en ese sentido, cuando salud se transforma, y eso ocurre al final de los años 70, se transforma en un área económicamente importante. Antes no era económicamente importante. Salud, cuando yo era bastante joven para empezar medicina y trabajar en los años 70, por ejemplo, en un sector como medicamentos, para el corazón no había ningún medicamento, sino un medicamento como la lidocaína que quizás mataba más gente que no salvarla, por eso provocaba arritmias. No había prácticamente nada, había un poco de antibióticos, no había ni un beta bloqueante, empezaban, pero Praxolor era muy discutido. Cuando se discutió antes con algunos, el listado de medicamentos esenciales se hizo para excluir los medicamentos inútiles y para decir que se trataba de dar algo. A pesar de todo eso, se encontró, después de un poco de años, nadie se opuso de una manera fuerte. La industria farmacéutica no era tan poderosa en este momento, se opuso poco, pero no tanto. Solamente en el 85 se pone directamente, dice, no, mira, el medicamento es excesivamente importante económicamente para dejarlo como un bien público. Aceptamos las políticas de medicamentos públicos si usted acepta el acuerdo de Nairobi, que el mercado privado es libre. Como decir, el público va a perder, nosotros vamos tranquilos. Y es lo que ha ocurrido paulatinamente. 85 es el mismo año que mencionaba antes. Y si uno ve la receta del Fondo Monetario para justificar esta no obligatoriedad, y pero todo eso es exactamente el pasaje de lo que se transformó pocos años después, en el 94, en la Organización Mundial del Comercio. Y la primera tentativa, que pues fracasó en cuanto a tentativa formal, la primera experiencia ha sido de transformar los servicios en un bien comercial.